Lo que no dice la lección. Él murió por nosotros. Lección 6. Elohim Dios tiene un solo y único plan, el cual es perfecto, por cuanto el resultado, el fin, es lo que Elohim Dios quiere, con un solo y único objetivo y un solo y único propósito, antes y después de la caída, es el mismo. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio desde el principio lo que va a pasar al final, y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Antes de la caída, el plan de Dios tiene un objetivo: hijas e hijos. Salmos 82:6. Familia. El propósito del plan de Dios, que tiene que ver con la razón del por qué lo trajo a la existencia, el cual es dominio, regencia, reinar lo existente, los cielos y la tierra. Sucede la caída y el plan de Dios sigue siendo el mismo, con un objetivo: nosotros, hijas e hijos, que ahora tiene que restaurarlos a la posición original mediante el uso del costo de su plan, la muerte de su hijo, reconciliación, a restaurar lo que habíamos perdido en la caída, que son dominio, reino, posición, santidad, Espíritu Santo, comunión, y Edén, vivir en su presencia. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, podemos entrar en el lugar santísimo, en su presencia, y tenemos que entrar porque costó la sangre del Señor. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Pero Dios persiste que solamente entran ahí sumos sacerdotes. Así es que tenemos que ser. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es un cántico de despedida. No quieren quedarse allá. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos. Tendremos dominio sobre la tierra. Este es el propósito del plan de Elohim Dios. Este es el resultado del solo y único plan de Elohim Dios. Si Dios es independiente y autosuficiente, entonces no podemos influir en Dios para que haga lo que queremos. Significa que Dios sabe todas las cosas desde la eternidad y que no mire en el futuro para ver quién hará algo para que Él tome sus decisiones basadas en lo que ve. La independencia de Dios significa que Él no considera lo que alguien podría hacer en un lugar y tiempo determinados y luego hace su elección basándose en el conocimiento previsto. Eso violaría la no contingencia de Dios, porque significaría que sus elecciones y acciones resultantes de esas elecciones están supeditadas a las elecciones previstas de otros. Y eso no puede ser. Dejaría de ser Dios. El envío de nuestro Señor Jesucristo tiene un objetivo y tiene un propósito, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Este es el objetivo del enviado: morir en la cruz, y así la sentencia, la muerte, sobre nosotros sea sobre él. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y este es el propósito del enviado. Ahora el envío del Consolador, el Espíritu Santo, también tiene un objetivo y tiene un propósito.
Muchos quisieron evitar que Cristo fuese a la cruz, por ejemplo, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y yo a quien yo quiera se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los principales, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús, para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Debemos tener mucho cuidado de evitar que Cristo vaya a la cruz por alguien. Cuando en nuestro interior persistimos en que permanezca en su caída una hermana o hermano, lo marginamos y hacemos que sea marginado. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado en los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos Galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La vida no se mide en cuanto a tiempo que uno ha vivido, sino en qué has hecho, qué hemos hecho. En otras palabras, la vida no se mide por la duración, sino por dar y compartir. En una palabra, servir. Y Cristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, nosotros. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el Espíritu. Consumado viene del griego tetelestai, que quiere decir pagado en su totalidad. Dice un comentario, la singularidad de cómo se escribió indica en pretérito que ya se terminó una acción pero que también continúa siendo. Y esta es la esencia de lo que Cristo vino a hacer. Cumplió el objetivo y el propósito por el cual fue enviado. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque tanto amó Dios el Padre al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios el Padre no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Elohim Dios planeó la muerte de Elohim Dios Hijo desde la eternidad, antes de que algo viniese a la existencia. Sabiendo esto, ¿cómo hemos de vivir nuestra existencia? Cuando vosotros erais esclavos del pecado, estabais libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechabais entonces? ¿Cosas que ahora os avergüenzan y que conducen a la muerte?
Pero ahora que habéis sido liberados del pecado y habéis sido hechos esclavos de Dios, cosecháis la santificación, y como resultado tenéis vida eterna. Con esto el proceso de la santificación tiene un límite, por cuanto se tiene que cosechar, y como resultado de ello se nos da la vida eterna aquí y ahora. No tenemos que esperar a ir allá. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. A continuación, la condición para ser resucitado en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que pudiese solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto, el sacrificio de Cristo sería en vano, sería inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El deseado de todas las gentes, página 608. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.